Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la quinta semana de Pascua. Viernes de la quinta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 22 al 31. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 56 y el responsorio es: Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Tocaré para ti ante las naciones, te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues su lealtad hasta las nubes llega, y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas, y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 15, versículos 12 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre.
no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy leemos la tercera parte de este concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, más o menos por el año 49, donde se trató en cómo la comunidad judía cristiana tenía que recibir a los que Dios estaba llamando, a los paganos, o sea, a los no judíos, si tenían que imponerles la ley mosaica, particularmente a los hombres que tenían que ser circuncidados y por lo tanto aplicarle la ley mosaica en su totalidad, que incluía por encima de 630 normas, prescripciones y mandamientos. Pero en este concilio, guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, y también por la sensibilidad del liderazgo de la iglesia cristiana de aquel entonces, pues se dieron cuenta de que el Espíritu de Dios los estaba llevando a una realidad nueva y por lo tanto la comunidad tenían que responder con una decisión nueva, con un consenso nuevo guiado por el Espíritu Santo para acomodar, para recibir a los no judíos. El cristianismo nace dentro del judaísmo, pero situaciones nuevas forzan a la iglesia a replantarse la pregunta: ¿qué es lo que significa ser una comunidad en Cristo? ¿Y cómo hemos de recibir a aquellos que no son como nosotros? Por ejemplo, los judíos cristianos, que en su mayoría fue la primera y segunda generación. Pero con el tiempo, la minoría de los paganos empezó a convertirse en la mayoría. ¿Y cómo entonces han de ser recibidos? Si tienen que ser sometidos a la circuncisión los hombres y después imponerles todo el peso de la ley mosaica o no. Y este fue el tema que se trató en este concilio en Jerusalén. El concilio, los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén llegaron a un consenso, y este consenso fue de no imponerles la circuncisión y por lo tanto no imponerles el peso total de la ley mosaica, sino decidieron por cuatro situaciones que son realmente culturales para que pudieran coexistir tanto los paganos como los judíos cristianos en una misma comunidad, ¿no? Y eso fue parte del consenso, parte, digamos, del punto medio para encontrar un lugar en los cuales una comunidad diversa entre paganos y judíos cristianos pues pudieran coexistir sin tener que imponerles unos a otros de lo que ellos traían consigo al entrar a la iglesia cristiana. Así que esta fue la decisión que se tomó, y después se escribió una carta, y esta carta fue enviado con Pablo y Bernabé y junto con otros dos hermanos de la comunidad de Jerusalén para que los acompañaran y dieran testimonio junto con la carta de lo que se resolvió en este concilio de Jerusalén. Dice la lectura: en aquellos días los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Es interesante que no simplemente escribieron la carta y la mandaron junto con Bernabé y Pablo, sino que enviaron a dos de sus compañeros líderes dentro de la comunidad cristiana en Jerusalén. Uno de ellos, nos dice la lectura, es Judas, llamado Barsabás, y el otro es Silas.
Recordamos cuando se decidió reemplazar a Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Se sometieron a dos candidatos, uno de ellos Matías y el otro fue Barsabás. Escogieron a Matías y este es el segundo candidato, pues que ahora mandan junto con Pablo y Bernabé. El otro es Silas, que después pasará a ser el compañero de Pablo en la segunda jornada misionera. Dice, los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía. Nuevamente, el hecho de que hayan escogido a dos de sus líderes de la comunidad de Jerusalén significa mucho, porque no solamente era la carta, sino la presencia física misma de dos líderes de la comunidad para que los escucharan ellos personalmente y dieran testimonio de lo que se llevó a cabo en este concilio de Jerusalén. Y esto es lo que dice la carta. Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia. Antioquía es la capital de la provincia de Siria. Cilicia está hacia el norte y es la región de donde es Pablo. La ciudad de Tarsos está dentro de la región de Cilicia. Dice, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros hermanos Bernabé y Pablo. Nótese que los que habían ido a crear este problema, exigiendo que los paganos que se convertían al cristianismo fueran circuncidados, particularmente los hombres, y que por tanto se les tenía que aplicar todo el peso de la ley mosaica, y que habían ido por la propia iniciativa de ellos, no sin el permiso y la autoridad del liderazgo de la comunidad cristiana de Jerusalén. Aquí entonces vemos divisiones internas dentro de la comunidad, que antes de este concilio de Jerusalén pues había una diversidad de opiniones en cómo se tenían que recibir a los paganos en la comunidad cristiana. Ahora, aún después de esta resolución de este concilio de Jerusalén, no hemos de pensar de que esto ya acabó con este problema o esta dificultad. Porque sabemos por medio de las cartas de Pablo que aún estos judaizantes que exigían aplicar la ley mosaica a los paganos insistían. Y sabemos por las cartas de Pablo que varios de ellos prácticamente iban siguiendo las rutas de Pablo, iban a las comunidades que Pablo iba fundando para fomentar esta decisión de que tenían que ser los paganos sometidos a la ley mosaica. Así que esas divisiones internas continuaron y en cierta manera aún continúan hoy en día, porque las nuevas situaciones que el mundo, que la experiencia nos presenta, siempre deja abierta esta situación de cómo recibir en la comunidad aquellos que no están presentes, aquellos que se sienten excluidos, aquellos que son rechazados. Esto ya lo comentaré más hacia el final de esta primera lectura. Así que la carta dice que mandaron a dos hermanos. Otro detalle muy interesante, cuando la carta cita los nombres de Bernabé y Pablo, el orden es primero Bernabé y después Pablo. Cuando el autor de los Hechos de los Apóstoles habla de Bernabé y Pablo, siempre pone a Pablo primero y Bernabé segundo. Esto es un dato curioso que nos dice que en la comunidad cristiana de Jerusalén, Pablo aún todavía no tenía el respaldo de ellos y que aún lo veían quizás con sospecha. Por eso, el orden de los nombres refleja
la importancia, o por lo menos cómo se les percibía dentro de la comunidad. Y dentro de la comunidad de Jerusalén, Bernabé tenía más importancia que Pablo. Fuera de la comunidad de Jerusalén, Pablo tenía más importancia que Bernabé. Así que es un detalle muy curioso. Dice, que han consagrado sus vidas a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente. Así que no solamente es la carta que la comunidad de Jerusalén manda con la resolución que han tomado, sino también de que por voz de ellos mismos darán testimonio tanto de la carta como del proceso que se llevó a cabo en el concilio. Dice ahora el contenido de la carta. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Nótese que fue el Espíritu Santo quien movió a la comunidad cristiana para resolver este problema, y fue la inspiración del Espíritu que forzó a la comunidad cristiana, que en su mayoría eran judíos cristianos, a enfrentar una nueva situación, porque la mayoría de ellos eran judíos cristianos y ahora Dios estaba llamando a los paganos, y por eso el problema, ¿cómo han de ser recibidos? Si tienen que ser sometidos a la circuncisión y después a la ley mosaica o no. Si la respuesta es sí, entonces la circuncisión. Si la respuesta es no, entonces ¿cómo es que se les tiene que recibir? Si no se les tiene que aplicar el peso completo de la ley mosaica. Y aquí escogieron un punto medio, quizás para crear una convivencia en estas comunidades mixtas entre judíos, cristianos y paganos. Con el tiempo aún estas prescripciones y estas sugerencias también desaparecieron. Dice, a saber que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos. Fueron 4 prescripciones que este concilio les sugirió para la convivencia en estas comunidades mixtas. Así que fue la fornicación. Ya ayer mencioné a qué hace referencia esto de la fornicación, principalmente a las relaciones entre parejas, entre parientes cercanos, y de comer lo inmolado a los ídolos, puesto que el comer aquello que era sacrificado a ídolos era entrar en comunión con aquel ídolo o el dios a quien se le ofrecía ese sacrificio. Y después la sangre y los animales estrangulados. Para el judío, aún hoy en día, la vida está en la sangre, y consumir la sangre es un tabú, es algo que no se puede aceptar. Por eso todo animal que se mata tiene que ser desangrado totalmente. Y un animal que fue estrangulado, pues no se le da desangrado. Por eso el impedimento. Así que de estas 4 prescripciones que el concilio, buscando un punto medio, que en realidad no son parte y necesarias para la salvación, las mencionan para que puedan coexistir en una comunidad mixta de entre judíos cristianos y paganos cristianos. Y repito, estas prescripciones, la mayoría de ellas, particularmente la 3 y la 4, la sangre y los animales estrangulados, prácticamente estos han desaparecido de la comunidad cristiana en su totalidad. Las normas sexuales y lo inmolado a ídolos, pues eso podemos decir que aún hoy en día se mantienen en regla. Y dice, si se apartan de estas cosas, harán bien. Si se apartan de estas cosas, harán bien. No dice que será una prevención de la salvación o de que esto los limitará para alcanzar la plenitud de la vida. No me menciona nada de eso. Son sugerencias para la coexistencia en comunidades mixtas entre paganos y judíos cristianos. Dice, los enviados se despidieron cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo, ¿no?
Así que fue una decisión recibida con gran alegría, con gran júbilo, puesto que particularmente los hombres paganos no tenían que ser forzados a ser circuncidados y después aplicarles el peso completo de la ley mosaica. Ahora, mencioné de que esta situación aún sigue vigente en la iglesia porque constantemente la vida y la experiencia nos está presentando nuevas situaciones, nuevas experiencias que antes no se habían contemplado y que por tanto siempre tenemos que hacer una pregunta: ¿quiénes no están presentes entre nosotros? ¿Quiénes son los excluidos? En este caso, que se enfrentó en el primer concilio en Jerusalén fue de que la mayoría eran judíos cristianos. Y cuando Dios empezó a llamar a los paganos, pues entonces la pregunta era ¿cómo hemos de recibirlo? Y nótese que los judaizantes, aquellos que exigían la implementación de la ley mosaica a los paganos, estaban utilizando la Sagrada Escritura para imponer tanto la circuncisión como la ley mosaica sobre los paganos. Aún hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de los homosexuales, de cómo son recibidos en la iglesia, aún hoy en día continuamos utilizando la Sagrada Escritura para justificar el excluir o simplemente no aceptar, por ejemplo, a los homosexuales, ¿no? Y este es simplemente uno de muchos casos. También tenemos la situación de que dentro de la iglesia aún tenemos en su mayoría decisiones hechas por hombres, cuando el 50% de los que son parte de la comunidad católica, pues son mujeres. Y no podemos pretender que el hombre tiene la misma sensibilidad y prioridades que tienen las mujeres. Y eso tiene implicaciones en cuanto a cómo se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones, cómo se toman las decisiones. Así que esta cuestión de cómo recibir plenamente, dando no solamente el respeto y dignidad y lugar a los que son parte de la comunidad, cómo aún se vive esto, ¿no? Así que la experiencia, el mundo mismo, constantemente nos forza a replantarnos esta pregunta: ¿quiénes aún no están plenamente representados entre nosotros? ¿Quiénes continúan siendo excluidos? ¿Quiénes aún todavía no son vistos como plenamente hermanos y hermanas, ¿no? Y es el Espíritu Santo que aún hoy en día constantemente nos está llamando para responder a las nuevas necesidades y situaciones que el mundo nos presenta, que la experiencia misma nos presenta. Así que este concilio de Jerusalén aún está vigente en nosotros porque nos cuestiona para que seamos fieles a las motivaciones del Espíritu Santo que hoy en día nos dice: ¿quiénes no están entre ustedes? ¿Quiénes aún son invisibles? ¿Quiénes aún no tienen representación plena en la comunidad? Así que este concilio de Jerusalén aún tiene mucho que enseñarnos hoy en día a nosotros. Porque por más que queramos seguir utilizando la Sagrada Escritura para justificar ciertas actitudes o ciertas decisiones, como lo vimos aquí en este asunto de cómo recibir a los paganos, y los que se oponían pues estaban utilizando la Sagrada Escritura para forzarlos a la circuncisión y también para imponerles el peso total de la ley mosaica. Pero el Espíritu Santo aún hoy en día nos sigue moviendo, nos sigue llamando y también nos sigue cuestionando si estamos siendo fiel al responder a las nuevas necesidades de la iglesia en el mundo en que vivimos hoy en día. Es un punto en el cual tenemos que responder a la necesidad de la continuidad y al mismo tiempo responder con el progreso a las necesidades
del mundo de hoy. Y el punto medio, pues, es un punto que constantemente tenemos que mantener en tensión entre lo tradicional y lo progresivo. Y esto no lo podemos evitar. Escoger un solo polo es hacer violencia a la vocación que la Iglesia ha recibido de ser luz para el mundo y ser sacramento del reino de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene del capítulo 15. Ya les he mencionado varias veces esta semana que el contexto es la última cena. Jesús aquí le está dando el discurso final, discurso de despedida, y preparando a sus discípulos, aunque los ha desconcertado las palabras que Jesús le ha dicho, particularmente cuando les menciona de que uno de ellos lo va a traicionar. Y después Jesús busca calmar sus ansiedades y en este gran discurso, pues, busca confortarlos y afirmar lo que ya antes les había dicho. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que se amen los unos a los otros. Este es mi mandamiento. Y ahora Jesús está hablando con esa autoridad de quién es Él en relación a Dios y cuál es el mandato, la misión que Dios mismo le ha dado. Así que ahora ya Jesús toma la iniciativa de decir que así como entre yo y mi Padre existe un amor, de donde fluye mi vida misma, donde fluye todo lo cuanto digo, cuanto enseño, cuanto comparto, cuanto hago, igualmente quiero que esto se manifieste entre ustedes. Y el espíritu y la energía que hará posible esto será el amor. El amor que vendrá, que será la manifestación del Espíritu Santo mismo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Aquí a Jesús introduce otro término más en su relación con sus discípulos, les llama amigos. Jesús es Maestro, es Señor, es el Mesías, pero sin embargo ahora utiliza este término de intimidad entre ellos. Ustedes son mis amigos, le dice Jesús, si hacen lo que yo les mando. Nuevamente introduce aquí el tema de la obediencia. La obediencia no forzada, la obediencia no impuesta, la obediencia que sale de la identificación con aquel que nos ha llamado. Que así como Jesús recibe su identidad de su relación con Dios Padre, ¿no? Y él siempre apunta a Dios Padre porque es Dios Padre quien lo ha enviado. Y él solamente comparte lo que Dios Padre le ha revelado. Pues igualmente Jesús con sus amigos ha hecho lo mismo que el Padre ha hecho con él. Ahora Jesús lo ha hecho con sus discípulos, que ahora les llama amigos. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Nuevamente aquí la conexión es que la relación de Jesús con Dios Padre es la relación que Jesús ha creado con sus discípulos. Todo lo que el Padre le ha revelado, Jesús les ha revelado a ellos, pero aunque aún no lo entiendan, después de la resurrección, cuando reciban el Espíritu Santo, todo cuanto Jesús les ha dicho empezará entonces a asentar, empezará a tener sentido. Llegarán a ese punto en cuando digan, ajá, ahora entendemos. Y esto es algo que el Espíritu les proveerá. No simplemente es un ejercicio intelectual, no simplemente es una capacidad de inteligencia, es un don lo que hace posible llegar a ese punto de decir, ajá, ahora caigo en cuenta, ahora entiendo. Dice, no son ustedes los que me han enviado, los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Así que nuevamente la iniciativa siempre es de Dios. No fue el hombre que subió al cielo para bajar a Dios. Es Dios que por su propia iniciativa se ha hecho uno con nosotros. Es Él
quien nos llama. Es el que nos provee también lo necesario para que ese llamado sea fructífero y que produzcamos frutos para el reino de Dios. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Jesús les da aquí esa certeza, esa confianza de que su relación con Él los conecta íntimamente con Dios Padre. Pero esto que Jesús les dice de que les concederá cuanto le pidan, tiene que ser entendido bajo la voluntad de Dios, que Dios nos concederá siempre y cuando lo que pidamos encaje dentro de esa voluntad de Dios. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Este será el testimonio clave de quiénes somos en relación a Jesús, y somos sus discípulos, que será la expresión, la manifestación del amor entre nosotros, ¿no? Notemos de que Jesús no dice que según las devociones, según las prácticas religiosas, así la gente sabrá que son mis discípulos. No, será según la vivencia, la experiencia, el compartir, el amarse unos a otros, lo que dará testimonio de quiénes son ustedes, si somos discípulos, amigos de Jesucristo, hijos e hijas amados de Dios. Es la manifestación y expresión del amor mismo. Y aquí el amor del cual habla es el amor ágape, es el amor que tiene su fuente, que tiene su origen en Dios, y que cuando, por la gracia de Dios, despertamos a este amor, es lo que despierta en nosotros el deseo de corresponderle a Cristo, corresponderle a Dios, no por obligación, sino por pura gratitud. Mucho aún que podamos decir de este bello evangelio. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.